Siempre es bueno tenerles una vez más aquí en esta reunión. Sé que durante este tiempo la gracia de Dios nos ha sostenido a todos y creo que oportunamente Dios traerá una palabra que confirmará o reafirmará nuestro corazón y el propósito que Él tiene para cada uno de ustedes. Bienvenidos todos, de verdad que es una gran bendición. Hoy, antes de entregarte la escritura o el pasaje bíblico, quiero hablar lo siguiente y comenzar esta enseñanza. Y voy a mencionar lo siguiente. Y puse esta frase: vivir en Bacheland y Topelandia. Ahora, y lo digo por la siguiente razón. Una de las cosas que más, y lo estoy hablando en manera personal, ha sido mi experiencia. Una de las cosas que más me fastidian, y a lo mejor tal vez a algunos de ustedes, es pasar por los topes y caer en los baches. Porque obligadamente nos detienen. Luego, aparte de eso, daña la suspensión de cualquier vehículo. Caer en un bache es terrible. Y luego también en ocasiones me ha pasado, me ha tronado una llanta, un neumático se ha dañado, o en una ocasión hasta un par de neumáticos o llantas me reventaron porque caí en un bache criminal que de verdad uno no se pregunta cómo es que están ahí o quién se da el tiempo de hacerlos. De manera que cuando estaba pensando en este ejemplo, lo conecté con el mensaje y con el título que voy a estar compartiendo. Entonces, así sucede con las preocupaciones. Veo las preocupaciones y mientras leía el pasaje que voy a compartirte, lo podía seguir así de esta manera como ejemplo. Las preocupaciones es como caer en ese bache, es como pasar los topes que nos van frenando o nos van dañando nuestro diario vivir y nuestro diario caminar. Las preocupaciones son tan peligrosas que muchas de las veces nos habituamos a vivir con ellas y en muchas ocasiones ni siquiera vemos la magnitud del daño que nos pueden hacer. Nos cautivan, nos tienen a merced a la mayoría de nosotros. ¿Quién no se ha preocupado? ¿Quién no se preocupa por alguna situación con razón o sin ella? Pero vamos iniciando por las partes principales de este título. ¿Qué son las preocupaciones? Sencillamente, las preocupaciones es estado de desasosiego. Un estado de desasosiego es una inquietud también o temor producido ante una situación difícil, ante un problema, etcétera. Es un estado emocional dentro de nosotros que produce esto, esa inquietud del no querer o el no saber hacia dónde dirigirnos, qué decisión tomar, etcétera, etcétera. Jesús se ocupó en un pasaje que te voy a leer a continuación acerca de este tema de las preocupaciones. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 33 y versículo 34 del capítulo 6 de Mateo. Se los voy a leer para todos ustedes y así compartimos juntos la escritura para ponernos en sintonía de lo que hoy el Señor quiere transmitirnos. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús resalta la importancia y el cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Si tú no lo observas aquí, Jesús en este pasaje, comenzando desde el versículo 25, pone de manifiesto lo que es la preocupación, esta palabra, y lo menciona en 5 ocasiones en estos versículos.
Ahora, Jesús está enseñando esto no para levantar o exaltar las preocupaciones, sino que para establecer un fundamento poderoso para todos nosotros, que es el reino de Dios y su justicia y la urgente necesidad de buscarlo. Porque si nosotros enfocamos nuestra vida en esta dirección de buscar primero el reino de Dios y su justicia, entonces no tendremos lugar ni espacio para que las preocupaciones nos tomen por asalto. Entonces Jesús aquí está enseñando acerca de la importancia de su cuidado que tiene para ti y para mí, para todos nosotros. También el cuidado que Él tiene acerca de las plantas y de las aves, y hace un resumen de lo que es la vida. Y él dice en qué consiste la vida, ¿sí? Y en eso que consiste la vida, él es como prioridad. Entonces, en resumen, él enseña que la vida es más que el alimento, que el beber o vestirse. El resumen que hace Jesús de la vida, para ese entonces, la preocupación, por decirlo así, que él da como cierta licencia a que se tenga, es por el que van a comer y el que vestir o el que beber. Pero luego en la escritura dice: nuestro Padre o su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas, así que no se preocupen. Entonces hay una manera, y esta es lo que quiero dejarte bien en claro acerca de cómo estar por encima de las preocupaciones. Y el título que te quiero compartir es baches y topes. De verdad que a mí no me gustan los topes. No me gusta caer en un bache. Nos frenan. No sé cuántos baches hay en mi ciudad o en la ciudad donde tú vives. Cuántos topes desde que sale uno de casa que nos van deteniendo. Y quiero pensar que lo hacen por seguridad o por precaución, o para frenar intencionalmente, disminuir la velocidad, etcétera. Pero luego sale contraproducente una serie de baches y una serie de topes que los vemos en cualquier lado, cualquier ciudad a donde tú y yo vayamos. Y de verdad que vivimos en una cultura así, de topes y baches que ya son parte de nosotros, que los hemos admitido como lo común o cotidiano, y ahí nos hemos enfrascado, nos hemos encasillado, porque ¿quién no ha caído en un bache o quién no se ha volado un tope por no alcanzar a distinguirlo o verlo anticipadamente, y resulta que luego nos empieza a dañar nuestros vehículos? Ahora, las preocupaciones solo restan. Esas son las preocupaciones, nos van restando. Así como un tope o un bache en el cual caemos, nos va restando, nos va quitando, nos desgasta la suspensión, nos arruina un neumático o otras partes de nuestro coche. Eso es lo que hacen las preocupaciones. Y lo peor de todo esto es que las tenemos como parte ya de nuestra cultura. Y pensamos que así son las cosas. Así es como debe ocurrirnos o como debe sucedernos, porque ¿quién no se ha preocupado? ¿Quién en esta vida no ha caído presa de lo que es una preocupación? Pero ¿sabes qué? Las preocupaciones son fantasmas inexistentes que nos ponen en situaciones difíciles y nos dañan emocionalmente con el tiempo. Ahora te pregunto, ¿te interesa saber lo que es vivir dominando las preocupaciones? Porque cuántas veces me han dominado las preocupaciones. Porque cuántas veces hemos llorado, nos hemos molestado. Cuántas veces hemos tenido sentimientos de cualquier índole que ni siquiera podemos descifrar o explicar. Cuántas veces hemos explotado por una preocupación, que algo que no esperábamos. Y déjame decirte esto: ocuparnos en buscar el reino de Dios por encima de todo es lo que nos va a ayudar y a librar de las preocupaciones. Ocúpate en buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. Y quiero mencionarte
tres enseñanzas muy sencillas que encuentro en la Escritura y que yo los he aplicado a mi vida. Esta semana que leía acerca de esta palabra y de que Jesús reiteradas ocasiones dice aquí: no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Lo último con lo que me quedaba en la noche pensando era esta frase: no se preocupen. Porque dicen por ahí, si tu problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, entonces también ¿para qué preocuparse? Jesús nos enseña estas cosas muy, muy valiosas y oportunas para cada uno de nosotros. Hey, no te preocupes. Dios está al control. Quizás lo que estás viviendo te ha llevado a preocuparte desmedidamente, pero quiero decirte que Dios está encargándose de tu vida y de tu situación, y Él va a intervenir de maneras que ni siquiera te has imaginado, que en esta vida o en esta tierra o en lo natural o en gente no lo vas a encontrar. Jesús tiene todo el control. Lo primero que quiero enseñar es esto: el peligro de las preocupaciones es el exceso de confianza que se depositan en ellas. Y lo voy a explicar de esta manera. A veces se manifiestan más las preocupaciones que manifestar la confianza en Jesús, o en la confianza en la palabra que Jesús nos dice. Y nos llaman tanto nuestra atención las preocupaciones que confiamos más en ellas que confiar en lo que Jesús ya nos dijo. ¿Por qué? Porque las preocupaciones nos hacen sentir bien, porque podemos llorar, porque podemos desahogarnos, porque nuestra mente se ocupa en otras cosas y es a veces hasta cómodo y desmedidamente confiamos en las preocupaciones. Ahora, se confía más en las preocupaciones que en lo que Jesús nos ha dicho. Si no es así, entonces ¿por qué constantemente vivimos preocupados? Como que si no valiera o existiera lo que Jesús nos dice: no se preocupen. No confíes en las preocupaciones o no les des tu confianza, porque las preocupaciones constantemente van a regresarte esa confianza que le depositas en desconfianza para ti. Las preocupaciones tienen la capacidad para devolverte en desconfianza esa confianza, porque por eso es la preocupación. Ahora, lo segundo que espero que haya quedado bien claro: no confíes, no le entregues la confianza. Mejor deposita la confianza en lo que Jesús dijo. Jesús dijo: así que no se preocupen por el día de mañana. O sea, no podemos ni siquiera darnos el lujo de anticiparnos a preocuparnos de lo que va a ocurrir la semana en que entra, aunque tengas un compromiso ya previo o anticipado, porque el minuto siguiente no sabemos si lo vamos a vivir. Entonces confía más en lo que Jesús dijo y menos en las preocupaciones. Las preocupaciones se pegan como sanguijuela y nos roban la atención. Nos roban la confianza. La segunda enseñanza que encuentro es: la mayoría vivimos preocupados por cosas o situaciones que ni siquiera van a ocurrir. Están preocupados. Ellos están distraídos en eso que me está robando mis emociones. Me roba mi corazón, me roba mi mente, me roba mis pensamientos. Por allá veo que cayó mi paz en un bache. Por allá hay un tope frenando la confianza, la seguridad en Dios. De repente nos vemos que un neumático en nuestra vida emocional se nos tronó y de pronto nos quedamos varados ahí con una situación esperando que alguien nos auxilie. Eso hacen las preocupaciones. Y la mayoría que vivimos así preocupados, porque me ha pasado, por cosas que ni siquiera, o situaciones que ni siquiera van a ocurrir. Aunque tengas un diagnóstico médico, Dios es el primero y el último en decir la última palabra, o la palabra, ¿no? Ahora, ni siquiera van a ocurrir esas cosas. Entonces, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué alarmarse? Jesús dijo: bástale al propio día su propia preocupación,
Y no se apuren del día de mañana, porque el día de mañana va a traer lo suficiente para ese día. No podemos acumular preocupaciones para otro día. Y la tercera enseñanza que te quiero dejar es lo siguiente. Dominan el pensamiento dándonos el papel de un incrédulo. Si tú estás preocupado o vives constantemente preocupado, la palabra enseña que estas cosas, dice, las preocupaciones dominan el pensamiento de los incrédulos. Es como no creer, es como no confiar. Y ahí estamos tan atentos a las preocupaciones, le creemos más a las preocupaciones que a lo que Jesús dijo. No dejes que las preocupaciones dominen tus pensamientos, porque tú no eres ningún incrédulo. Jesús dijo, crean en mí. Al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Porque dijo Jesús también, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada imposible, dicen las Escrituras. Esas cosas, esas preocupaciones dominan el pensamiento y somos como gente que no cree. Y necesitamos ser personas que le creen a Dios. ¿Sí? Entonces, dice, pero su Padre Celestial, escucha bien esto, ya conoce todas sus necesidades. Y si Él conoce nuestras necesidades, entonces, ¿por qué preocuparnos desmedidamente? ¿Por qué escoger un bache para quedarnos a vivir ahí? ¿Por qué escoger un tope para poder alimentarnos ahí y ser sustentados de hondas preocupaciones? Vamos a salir de ahí. Ese no es tu destino final. El Padre, nuestro Padre, que te ama, que me ama, nos ama, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mateo 6:27 dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso puedes con todas las preocupaciones añadir un solo minuto a tu vida? Jamás. Nunca la preocupación le devolvió la salud a alguien. Jamás. O entregó recursos que se necesitaban. La preocupación no lo hizo. Tampoco la preocupación ayudó a pasar un examen o a cambiar un diagnóstico clínico, médico. Jamás. Y mucho menos la preocupación nos ha hecho un milagro. Y si no es así, ¿por qué le damos tanta importancia a las preocupaciones? ¿Por qué vivimos sumidos en baches y topes o viviendo en esa zona? Y quiero ir terminando diciendo lo siguiente, y te lo hago de manera de pregunta. Cuando nosotros nos preocupamos es que estamos dudando de quién está cuidando de nosotros. Y te hago la pregunta, ¿quién cuida de ti? ¿Quién cuida de ti? Te voy a dar un par de afirmaciones, de lo que Jesús dijo en este capítulo. No se preocupen, dice, desde el versículo 25, no se preocupen. Y luego en el 27 dice, sus preocupaciones no pueden añadir un solo momento a su vida. 28, ¿y por qué preocuparse por la ropa, por la comida o por la bebida? ¿Quién cuida de ti? Y dice el versículo 30 una frase, tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. Dile a la preocupación, no te estás metiendo conmigo. Ve y peléate con Dios. Dile a la preocupación, párala en seco. Dile a ese bache, es tiempo de que te quedes ya sellado, tapado, porque Dios tiene cuidado de mi vida. Y luego otra frase que está en el versículo siguiente, no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? ¿Qué es la vida? Jesús dijo, es el comer, el beber y el vestirse. Jesús no complicó las cosas y no dejaba lugar para que las preocupaciones nos llevaran hacia donde no queremos ir. Esas cosas dominan
el pensamiento de los incrédulos. Entonces ya no las digas, ya no las menciones. No alimentes la preocupación diciéndolo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con esto? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién me va a ayudar? Sal de ese bache si has caído ahí. Jesús nos hace libres, y esto es con lo que quiero dejar bien en claro. Jesús nos hace libres de la preocupación. No importa en cuántos baches hayamos caído o hayas caído tú. ¿Cuántos topes te han detenido? Anímate. Decide a poner a Jesús primero. Y el versículo 34 termina diciendo, así que no se preocupen por el mañana. ¿Cuántos están preocupados por el día de mañana? Lo que tienen que pagar, los pendientes, los planes, el salir, viajar, esto y todo lo demás. No están preocupados. Dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. No puedes cargar con una preocupación de ayer para el día de mañana. No estás capacitado para eso. Nadie estamos capacitados. Traerá sus propias preocupaciones el día de mañana. Los problemas del día de hoy. Ahora, el asunto de una preocupación es que se va a convertir en un problema si no la sabemos manejar y entregar a Jesús. En un mal, dice otra versión de la Biblia. En un mal. Entonces los problemas del día de hoy son suficientes y quiero que aprendamos a confiar a Dios. Termino diciendo esto. Busquen, busquemos. Es la enseñanza de Jesús del versículo 33, me encanta. Busquen, ocúpate. Fíjense que Jesús le quitó el prefijo pre, sino dice ocúpate, no preocúpate. Dice no te preocupes. Busquen primero el reino de Dios. Por encima de todo, y lo demás vendrá por añadidura. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan en su tiempo. Así que ¿para qué preocuparnos? Vamos a confiar en Dios. Vamos a declarar con manos en alto: Señor, mi confianza está puesta en ti. Y vamos a entregar el corazón y decirle: Señor, quiero ser libre de preocupaciones. Quiero dejar, Señor, de estar constantemente cayendo en baches o pasando topes inesperados. Señor, en tu nombre, Jesús, entrego mi vida para ser libre de toda preocupación, ansiedad, sentimiento de temor, de angustia, de sosiego. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, para que tú puedas, Señor, hacer una obra poderosa en nosotros. Quita toda distracción. Y permítenos, Señor, tener el entendimiento y también la sabiduría, Señor, y poder manejar lo que es esta cuestión interna, estos fantasmas que se llaman preocupaciones. Guíanos, enséñanos, ayúdanos a cada uno, Señor. Hombres y mujeres, Padre. Yo sé que a veces quizás vemos muy difícil, Señor, el no preocuparse, pero esta es una tarea que cuando decidimos, Señor, tu Espíritu Santo puede hacernos libres, traernos vida en abundancia, Señor. Sácanos de esos baches, Señor, en los que hemos caído. Y ayúdanos, Señor, a no pasar por esa infinidad de topes, Señor, que son preocupaciones, temores, Señor, inseguridades. Padre, en el nombre de Jesús, llena el corazón y la mente de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, de verdad que les honro y que Dios continúe bendiciendo su vida en los días que vienen para todos nosotros. Y disfruten su semana en familia, tengan la paz y la dicha del Señor. Y aquí los esperamos en una reunión más. Gracias a todos de parte de Río Vida. Bendiciones y que el Señor siga conservándolos. Nos vemos en la siguiente.